Línea de tiempo de la educación según la Constitución, realizado por Marín Angelsen y Maneiro Valentina. Para esta línea tenemos 6 etapas. La primera etapa, aborigen; la segunda, colonial; la tercera, emancipación republicana; cuarta, humanismo democrático; quinta, reforma educativa; y sexta, revolución socialista. Aborigen. Se habla de la pedagogía aborigen o negra, con la transmisión de los saberes de manera informal a través de las generaciones, orientada hacia los oficios, artes y prácticas, dependiendo del aspecto sociocultural al que pertenecen y sus tradiciones ancestrales. Para la segunda etapa tenemos la colonial, que abarca desde 1720 hasta 1850, comenzando en 1721 con la Real y Pontífice Universidad de Caracas. Cumplía un rol integrador del conglomerado humano en el campo político y religioso de las provincias sujetas al Imperio Español. En 1819, el discurso de Angostura del Libertador pedía al Congreso priorizar la educación para formar ciudadanos, hombres y mujeres libres, sin sujeción de la ignorancia. En 1821 existía una disposición legal que exigía al pueblo con más de 30 escolares tuviera una escuela, lo cual no era logro por la inestabilidad social de las guerras. En 1827, la fundación de la Universidad Republicana por el Libertador, junto con José María Vargas, fue uno de los avances. En 1830, la educación sufre la consecuencia de la separación de la Gran Colombia. La limitación económica de las provincias no permitió la difusión de la educación primaria. Solo se contaba con 100 escuelas primarias municipales. José Antonio Páez crea los colegios nacionales para la ilustración ciudadana. Entre 1832 y 1842 se reorganizan los colegios nacionales de todo el país. Para 1835 se reorganizan las universidades de Caracas y Mérida. 1836 se funda en Caracas la Escuela Normal de Dibujo, que generaba docentes de artística. Además, José María Vargas desarrolla una ley para lograr la unidad de la acción educativa. En 1839 se contaba solo con 404 parroquias con planteles educativos de educación primaria. En 1843 se promulgó el primer Código de Instrucción Pública, que contenía 14 leyes para regular las actividades educativas. La educación pasa a ser función del Estado. El título de bachiller lo otorgaban los colegios nacionales. Así culmina la segunda etapa, la colonial. Pasamos a la tercera etapa, emancipación republicana, que abarca desde 1863 hasta 1936.
En 1863, la libertad de instrucción no exonera la autorización de establecer la educación primaria y darle protección a la secundaria. En 1870, se funda el Ministerio de Educación por Antonio Guzmán Blanco. Además, se promulga la educación pública gratuita y obligatoria a través del Decreto de Universalización de Educación en Venezuela. La educación ilustrada y de corte nacionalista, teniendo como referencia los héroes patrios. Se inician las escuelas experimentales, se da apertura a la enseñanza de adultos y se funda la Academia Venezolana de la Lengua. En 1874 se crea la Dirección de Instrucción Pública y Secundaria. La Constitución expresa la tendencia centralizada en materia de educación. La Carta Magna establece la responsabilidad del poder público en la implementación de la educación pública y gratuita. En 1875, el ministro de Educación reforma la educación primaria en 2 ciclos, uno elemental hasta 4º grado y otro superior hasta 6º grado. En 1876 se crean las escuelas normalistas a lo largo del país. En 1881 se funda el Ministerio de Instrucción Pública. Se llamó así hasta finales de la dictadura gomecista. Desde 1890 hasta 1935 se estanca la educación por un régimen dictatorial fomentado por Juan Vicente Gómez. En este se clausura por 8 años las universidades del Zulia, Carabobo y Caracas. En 1934 se da la jerarquización al profesorado. Se da el Decreto Orgánico de la Instrucción Nacional, incorporación de estudios de agronomía y industria. En 1936, Demanda de Educación Contemporánea, programa entregado a la sociedad civil, por la sociedad civil al general Eleazar López Contreras. Se da la alfabetización, ampliación de la cobertura escolar y tecnificación del personal docente como de los procesos administrativos. Finaliza la dictadura, la educación se convierte en prioridad del Estado venezolano. Cambia de nombre a Ministerio de Educación Nacional. Se impulsa el proceso de educación en adultos. Etapa número 4. Humanismo democrático. En 1940 se da la aprobación de la Ley de Educación. Se crea el Instituto Pedagógico de Caracas. Se crea la Escuela de Agronomía, Veterinaria, Geología y Ciencias Económicas y Sociales. Luis Beltrán Prieto Figueroa planteaba que se debía pasar de una educación de castas a una educación de masas, bajo los postulados del humanismo democrático y del impulso del Estado docente. En 1944 se da la implementación de programas de estudios.
En 1945 se genera la reforma de la Constitución, presentando un salto cuantitativo referente a derechos individuales. Se da la eliminación de la prohibición de la propaganda comunista y anarquista y se mantuvo el requisito del saber leer y escribir para la condición electoral. En 1947, la nueva Constitución universaliza el derecho al sufragio, todas las personas sabiendo o no leer y escribir. La tesis figueroísta fue implementada en la Constitución Nacional, producto de la Asamblea Nacional Constituyente. En 1948 se da la creación de la Ley Orgánica de la Educación Nacional. En el periodo de 1948 y 1958 se da un estancamiento en la educación por la dictadura de 10 años. Pocas costumbres escolares. Se generan pocas construcciones escolares. Se da 500.000 de niños en edad escolar fuera del sistema educativo. Se generan más de 2 millones de adultos analfabetas y 600 estudiantes en escuelas técnicas y artesanales. Se da un alto déficit de maestros y profesores. En 1958 se inicia la democracia de la enseñanza. Se amplía la cobertura de la educación primaria y secundaria por parte del seguro. Se genera la creación de establecimientos escolares y aumenta el número de maestros y profesores. Se impulsa la educación media y técnica, se crea las nuevas carreras universitarias. Rómulo Betancourt reinstaló el modelo de la democracia e implantó la tesis figueroísta. En 1959 se crea el Instituto Nacional de Cooperación Educativa denominado INSE. En 1960, aumento del 40% de la matriculación en educación primaria, según la UNESCO. Se crean núcleos rurales en las entidades federales. Para 1961 se da la promulgación de la nueva Constitución de la República, artículos 78 al 83. Tratan de políticas educativas. Se da el establecimiento del derecho de todos los venezolanos a recibir educación gratuita. Se crean programas para erradicar el analfabetismo. En 1962 se crea el Centro Experimental de Estudios Superiores de Barquisimeto, hoy conocido como la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado. En los periodos de 1964 y 1969 existe mayor extensión hacia la educación rural. Mejora la calidad en la educación nacional, se crea el Instituto Experimental de Formación Docente y se establece el Decreto 567, que dice donde las directrices sobre material de enseñanza, distribución gratuita de los mismos y bibliotecas escolares. Se da especial tratamiento a la educación primaria y existe la actualización de programas de educación primaria. En 1970 inicia el proceso de reforma de la educación media. Se da el reordenamiento del esquema de distribución en 2 ciclos de educación secundaria, normal y técnica, en ciclo básico y ciclo diversificado. Se genera la promulgación de la Ley de Universidades
y se da la creación de la Oficina de Planeación del Sector Universitario, conocido como OCSU. En 1971 se da la reforma educativa. Existe un nuevo régimen de educación del rendimiento estudiantil. Igualmente, un régimen flexible para mayores de 16 años llamados parasistema. Se da la creación del Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Matemática y la Ciencia, conocido con el nombre de CENAMEC, para educación media. Y se da apoyo a la educación especial. Se crea la Escuela Oral para Niños Sordos. Quinta etapa, etapa de reforma educativa. En 1975 se inicia la revolución educativa. Se dicta el reglamento orgánico del Ministerio de Educación. Se da la descentralización de las decisiones y de la operación educativa. Se reabren las escuelas técnicas de nivel medio. Existe un programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho. Se da la creación de la Universidad Nacional Abierta, utilizando el sistema no tradicional. Se crean 3 universidades experimentales y 9 instituciones universitarias. En 1979 se da el decreto número 283, donde se ordena la implementación del régimen intercultural bilingüe. Se da comienzo de la edición de textos de lengua guarao. En 1980 se crea la nueva Ley de Educación. Existe la creación de subsistemas de educación básica con 9 años de duración y obligatoriedad del preescolar. Se da la educación en adultos mediante programas y planes de alfabetización junto con la Asociación Cultural para el Desarrollo, ACUDE. Se plantea la iniciación de la educación premilitar. Se establece el uniforme escolar para todas las etapas y se promulga el reglamento para el procedimiento para otorgar certificados y títulos correspondientes. En 1981 se perfecciona el Sistema Nacional de Preinscripción a través de la prueba de aptitud académica. Se trabaja en un proyecto de ley de educación superior y se incluye en el sistema educativo el área de educación para el trabajo. En 1986 se da la aprobación del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación y se establecen normas y directrices. En el Programa Nacional de Conservación y Matemáticas de los locales escolares y se incorpora en el currículo de educación básica los temas de educación ambiental, educación sexual, educación estética, así como la formación para las artes. En 1988 se da la consolidación del nivel educativo en educación básica y se da la elaboración y divulgación de instrumentos pertinentes. En 1989 se da la aprobación de proyectos académicos y se crea la carrera de TCU en enfermería del Instituto Universitario de las Fuerzas Armadas. Se da la creación de diversos colegios universitarios y universidades a nivel nacional. En los periodos de 1990 a 1994 se adapta el sistema escolar a las múltiples situaciones del venezolano. Se ofertan las carreras técnicas para satisfacer las demandas de recursos humanos. Se evalúan las capacidades
del país para asimilar y desarrollar tecnologías. Y se busca proteger a los trabajadores de la educación con contratos, actas, proyectos de ley de fondo de jubilaciones. En 1994, el sistema educativo venezolano quiere reconstruir una nueva sociedad, por lo que plantea líneas de acción. Busca elevar la calidad de la acción educativa, dignificar y dinamizar la función del docente, promueve proyectos pedagógicos de plantel y apoyaba a las instituciones de menores recursos socioeconómicos. En 1997 existe o se da un nuevo currículo básico nacional. Sexta etapa, etapa de la Revolución Socialista. En 1999 se gestiona la reforma educativa bolivariana. Se concreta el proyecto educativo nacional y se garantiza la educación gratuita y de calidad para todos, fundamentada en la valoración ética del trabajo bajo la corriente constructivista. En el 2001, el proyecto educativo nacional postula a la participación como camino para el desarrollo del protagonismo ciudadano, contemplado en los artículos 62 y 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se considera básica la defensa de nuestro acervo histórico y nuestras tradiciones. Se busca transformar la formación inicial y permanente del docente. Se quiere la elaboración colectiva de propuestas en función del cambio en las prácticas pedagógicas. Se debe asumir en el proyecto educativo nacional como política educativa de Estado a nivel nacional. En el año 2003 se crea la Universidad Bolivariana de Venezuela para la intervención de la formación docente.